Este es el momento del mensaje. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga mucho en esta mañana. ¿Cómo se sienten, hermanos? Qué bueno, yo me siento bien también. Hoy es un día bonito, hoy es un día especial porque Dios nos lo ha dado. Nos ha dado la oportunidad de ver este nuevo día y eso es más que suficiente para darle gracias, para honrarle, para alabarle, para glorificarle porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hermanos, vamos a una breve oración. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Nos has traído a este lugar con el propósito de hablar de tu palabra. Pedimos, Señor, que todo cuanto hagamos, todo cuanto digamos, todo cuanto pensemos, oh Señor, lo hagamos para tu honra y tu gloria, para edificación de los hermanos e incluso para salvación de unos otros. En tu mano nos encomendamos porque sin ti, oh Señor, nada somos y sin ti nada podemos hacer. Y es sobre todo en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Hermanos, ustedes esta semana, como decía nuestro hermano, han estado tratando dentro de esta semana de la familia, han estado tratando diferentes temas bajo ese tema general que se llama, o que ustedes intitularon, Conservando el Estándar Divino. Y ahí ustedes han hablado de diferentes puntos que tienen que ver con la familia. Entonces, en la mañana de hoy vamos a cerrar, vamos a decirlo así, esa serie de conferencias, de temas que ustedes han tenido, con el tema general precisamente, que es ese conservando el estándar divino, lo que me obliga en cierto modo a ver un poco, abuelo de pájaro, lo que han visto ustedes durante la semana. Obviamente, la idea no es detenerme en cada punto de eso que ustedes trataron durante la semana, porque ustedes de seguro que con cada predicador, con cada expositor, profundizaron lo más posible eh, cada uno de esos temas. Entonces yo, digamos, en esta mañana haré una especie de recoger todo lo que ustedes vieron y una que otra cosa posiblemente que a lo mejor no fue considerada por el predicador o por el expositor, que yo espero que todo cuanto digamos sea de edificación para todos nosotros, hermanos. Para mí desde ya lo ha sido porque he tenido la oportunidad digamos, de ver un poco todos los temas que ustedes vieron, desde mi perspectiva, obviamente, no porque me hayan compartido los temas que vieron los predicadores, pero conociendo, ¿verdad? Cada uno de ellos ya desde ya para mí ha sido de gran bendición. Entonces, hermano, yo quisiera, bueno, como decía el hermano, hay también un espacio para preguntas. Al final lo vamos a hacer y quedamos, el hermano y yo, de que el break o el momento de hacer una pausa lo íbamos a dejar al final. Y ahí ustedes tienen, digamos, su brindis que iban a hacer y todo esto, de modo que no cortemos y entonces para volverse a sentar y reunirnos, como que podemos, digamos, perder mucho tiempo en ese sentido. Pero lo cierto es, hermanos, que eh, tenemos en esta mañana un poco de tiempo aquí, ustedes y yo, un poco de tiempo. O sea, lo que le estoy diciendo es que se pongan lo más cómodo posible. Eh, obviamente, si tiene que ir al baño, vaya, porque realmente me han dado un poco de tiempo para esta actividad y esperamos, digamos, que podamos cumplir con todas las expectativas y sobre todo que podamos glorificar el nombre de Dios, que es lo más importante. En ese sentido, hermanos, hablando de conservar el estándar divino, quisiera, hermanos, iniciar trayendo una pequeña reflexión a la mente de ustedes, que tiene como título esa reflexión, la cinta métrica del abuelo. Yo creo que todos sabemos lo que es una cinta métrica, ¿sí? ¿No? Eh,
regularmente de color amarillo, ¿verdad? Que uno utiliza para medir. Eh, entonces nosotros estamos muy conscientes de lo que es una cinta métrica. Y dice un niño, hablando de su abuelo, precisamente, que cuando él era pequeño, su abuelo tenía una cinta métrica muy vieja, precisamente era amarilla esa cinta métrica, pero esa cinta métrica, al estar muy vieja, estaba gastada. Entonces no se veían casi los números, los pies, los metros, no se veían, estaban borrados. Pero el abuelo se negaba a cambiar su cinta métrica. Él seguía utilizándola. Y el niño, en ese momento, se preguntaba, ¿por qué no cambia la cinta métrica? ¿Y por qué se niega a cambiar la cinta métrica cuando realmente él no puede ver los números para saber cuál es la medida que está midiendo, valga la redundancia? Pero el abuelo, cuando le preguntaban por qué no cambiaba la cinta métrica, él decía, cuando le preguntaban, ¿por qué usas esa cinta vieja si ya los números no se ven? Él sonriendo le decía a su nieto algo que él nunca olvidaría. Hijo, esa cinta es vieja, pero no está dañada. Aunque pasen los años, una pulgada sigue siendo una pulgada. Y un metro sigue siendo un metro. La medida no cambia, aunque la gente quiere cambiarla. Luego agregó, la razón por la que muchos construyen mal es porque cambian la medida cuando debería ser la medida la que los cambia a ellos. Esa frase, dice el joven, el niño en ese momento y posteriormente adulto, se le quedó grabada en su mente, pero con los años él dice que entendió que su abuelo no hablaba de carpintería, su abuelo estaba hablando de la vida. Hoy, hermanos y amigos, estamos viviendo en una sociedad que cada grupo quiere inventar su propia medida. Quieren inventar lo que es correcto. Quieren inventar lo que es amor. Quieren inventar lo que es la familia. Quieren inventar lo que es pureza. Quieren inventar lo que es autoridad. Quieren inventar lo que es verdad. La cultura cambia sus estándares cada día. La sociedad mueve constantemente sus líneas y muchos de nosotros construimos nuestras vidas usando reglas torcidas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestros matrimonios, por qué nuestros hijos, por qué nuestras relaciones no soportan el peso en la sociedad? ¿Por qué fracasamos? Pero Dios no cambia sus medidas. Timoteo dice que Él permanece fiel, que no se muda. Es inmutable nuestro Dios, hermanos y amigos. Él no actualiza su palabra según la moda. Él no ajusta su santidad al deseo del mundo. Su estándar sigue siendo el mismo desde el principio, igual que aquella cinta métrica del abuelo. En ese sentido, hermanos, ustedes han tratado en esta semana, como decía al principio, cada grupo dentro de la sociedad y del hogar llamado a guardar el estándar divino. Hablaron de los novios, hablaron de los matrimonios, hablaron de los padres, hablaron de los hijos, de los ciudadanos y también hablaron de los líderes. ¿Qué significa entonces, hermanos y amigos, estándar divino? ¿Qué significa eso? Es la voluntad revelada de Dios. La palabra de Dios es nuestro canon. Un canon es una regla para medir. La palabra de Dios es nuestra regla para medir. La vida de usted no puede estar medida por la cultura, por la moda, por lo que está en boga.
La vida de usted no puede estar ni siquiera moldeada por lo que yo piense. Debe estar moldeada por la palabra de Dios. Y eso es la voluntad revelada de Dios expresada en su palabra. Lo correcto delante de Dios por encima de la cultura, de las emociones e incluso de la presión social. Las palabras del apóstol Pablo a los romanos son más verdaderas hoy día que antes nunca. Cuando dice en el capítulo 12, versículo 2 que ustedes conocen, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es ahí, en la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que enfocarnos. Precisamente el Salmo 119, 105, que también ustedes conocen muy bien, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros nos salimos de ahí, de ese principio, hermanos, nosotros divagamos en este mundo. Nosotros cometemos muchos errores. Nosotros erramos y como consecuencia vienen muchas tristezas a nuestra vida. Alguien dijo específicamente, C.S. Lewis, quien fuera un político de los años finales de los 1800, mediados de 1900, precisamente falleció en 1963. Fue un predicador a la vez que fue político, que fue escritor, que fue dramaturgo, que fue predicador inglés. Él dijo, además se le adjudica a él dentro de sus escritos aquella, digamos, lo que hicieron, digamos, una película animada, si se quiere, que son las Crónicas de Narnia, que a lo mejor, ¿verdad?, los jovencitos lo recordarán. Las Crónicas de Narnia, él fue el escritor de esto. Él dijo en una ocasión: la integridad es hacer lo correcto, aun cuando nadie te está observando. Eso es integridad. Y eso es el estándar divino. El rey David en un momento dijo en uno de sus salmos: ¿a dónde me iré de tu presencia? Donde quiera que él planteaba el lugar donde irse, si a los cielos, si debajo del mar, en el fondo del mar, él decía: allí está tú. Dios está en todo lugar. Y aunque nosotros entendamos que estamos solos, Dios está viendo, nos está viendo, porque Dios obviamente es omnisciente y también es omnipresente. En la Biblia encontramos, hermanos y amigos, una familia que se atrevió a vivir de manera diferente, muy diferente a su sociedad de esos momentos, a vivir diferente en una generación completamente alejada de Dios. Una familia que conservó el estándar divino, aunque nadie más lo hacía en ese lugar. Y su decisión no solo salvó su hogar, no solo salvó su hogar, sino que también salvó a la humanidad entera posteriormente a él. Y me refiero a la familia de Noé, que encontramos en el capítulo 6 que vamos a leer, capítulo 6, versículos 5 al 9 y su siguiente. Aquí ustedes tienen un poco de información, pero no tienen mucha, solamente para que me vayan guiando un poco, pero yo quisiera, yo quisiera que pongamos el primer video que quiero ver con ustedes. Sí, no hay ningún problema. Bien, y de hecho, si no lo podemos ver hoy, como quiera que sea, lo podemos compartir, en caso de, supongamos, podemos compartirlo con los hermanos para que lo vean. Yo creo que pueden ser videos muy inspiradores que nos ayudan a entender un poco más el tema de hoy. En ese sentido, vamos a leer Génesis 6, 5 al 9, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré, eliminaré de sobre la faz de la cara de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo cierto que el momento en el que Noé le tocó vivir era un momento muy difícil. Un momento donde precisamente la raza humana en ese momento se había desenfrenado y estaba andando en sus concupiscencias, en sus malos deseos, en todo tipo de placer, todo tipo de placer, todo tipo de placer desordenado. Y en ese contexto, Noé decidió agradar a Dios. Noé con su familia, Noé, su esposa, su familia, decidieron mantener el estándar divino. Y yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, y ustedes me darán la razón, que nuestros tiempos que estamos viviendo en el día de hoy no son diferentes a los tiempos de Noé. No son diferentes a los tiempos de Lot, donde el ser humano, de igual manera, nosotros andamos en cierto modo desenfrenado, detrás de todo tipo de placer, de manera desenfrenada. Y la pregunta es, hermanos y amigos, ¿seremos acaso nosotros como esa familia de Noé que decidieron mantener el estándar divino? ¿O correremos detrás del estándar de la sociedad, del estándar de lo que está de moda? Dios quiere salvarnos porque Él nos ama, porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, porque somos oveja de su prado. Él quiere salvarnos. Hebreos en su capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo que quiere decir, hermanos, que interesante, a veces el plan de Dios nosotros no lo entendemos. A veces nos cuesta mucho la palabra de Dios, la oficina, en el trabajo, nuestros vecinos, la sociedad, el país, el sector, el barrio, van con la corriente. Y pareciera que nosotros vamos en contra de la corriente. Y cuando se va en contra de la corriente, los que nadan, los que han nadado, los que saben nadar o los que no saben nadar igual, sabemos que uno se agota, que uno puede agotarse. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser como el salmón. ¿Saben cómo es el salmón? ¿Sabemos? Nadar en contra de la corriente se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte. Obviamente, en esa travesía muchos salmón se quedan, muchos salmón perecen, pero los que lo logran son salmones hermosos y son salmones ricos también. Nosotros somos hijos de Dios y estamos llamados a lograrlo, a llegar a su presencia aunque andemos en contra de la corriente. Segunda de Pedro en su capítulo 2, verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esa era una generación donde el estándar se había perdido. El estándar del que estamos hablando, el estándar divino, se había perdido. Sin embargo, 8 personas decidieron mantener el estándar divino. 8 personas decidieron mantener el estándar divino.
muy pocas personas en una sociedad. Obviamente hay teorías que hablan de un diluvio sectorial, vamos a decirlo así. Hablan esas teorías de un diluvio que se dio solamente en ese lugar, que no fue, ¿verdad?, un diluvio mundial como uno entiende en las escrituras. Entendemos, y hay obviamente investigaciones que se han hecho, y obviamente fue un diluvio que arrasó todo. Sin embargo, si quisiéramos pensar en que fue un diluvio sectorial, enfocado en un solo lugar, no hay ningún problema. Con eso no hay problema. De igual manera, tenemos, si fuera así, en ese lugar, un grupo de personas, una sociedad que se alejó de Dios y que decidió vivir conforme a sus estándares. Pero hubo un pequeño grupo que decidió vivir conforme al estándar divino, conforme al estándar de Dios. No se preocupe de que usted crea que seamos pocos. Preocúpese por mantener el estándar divino. Elías, el profeta, en un momento deprimido, luego que había enfrentado a los profetas de Baal, ustedes recuerdan esa historia, ese momento. ¿Qué pasó con Elías? Se entristeció, casi muere de tristeza, de pena, porque él decía, le decía al Señor, yo soy el único que queda de tus profetas. Yo soy el único que ha sobrevivido. Han matado a todos tus profetas, han matado a todos los que quieren adorarte, adorar tu nombre. Todos los que quieren mantener el estándar divino, óyeme, están bajo tierra. Estoy hablando de mis palabras. Pero Elías no sabía que habían 3.000 profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Él pensaba que estaba solo, pero había un remanente que Dios había mantenido. Y nosotros podemos ser parte de ese remanente. En una sociedad que se va en un desenfreno tal, increíblemente, que llama lo bueno malo y lo malo bueno. Que si usted hace lo bueno, le cuestionan. Si hace lo malo, entonces es la persona alabada, la persona beneficiada. Si es chismoso en la empresa, por ejemplo, y lleva usted los comentarios a la persona encargada, posiblemente a usted sea que le den el ascenso o goce del favor de la persona que dirige, mientras que está allí esa persona haciendo su trabajo, no metiéndose, ¿verdad?, en lo que no le conviene o en lo que no es correcto, manteniendo ese estándar divino y posiblemente recibiendo ciertos ataques. En ese sentido, hermanos y amigos, nosotros tenemos que permanecer firmes en el estándar divino que encontramos en las Escrituras, porque a su tiempo, dice la palabra, segaremos. Cosecharemos buenas cosas para nuestra vida a su debido tiempo. La Biblia pinta uno de los panoramas más oscuros de la humanidad en este momento que estamos hablando de Génesis capítulo 6 y pueden leer hasta el versículo 12 de la familia de Noé. Si usted mira si usted mira la historia antigua como la historia contemporánea de estos días, se encontrará con que un acontecimiento como este de los días de Noé, difícilmente usted encontrará algo así, semejante a eso, donde toda la humanidad en ese momento fue abnegada, fue ahogada en agua, en este caso, ya sea fuego, ya sea agua, no importa. Difícilmente. Entonces la Biblia describe un episodio, un capítulo de la humanidad totalmente oscuro, donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio del pensamiento del hombre era de continuo solamente hacer el mal. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Vean cómo dice Dios. Oye, me da pesar haber creado el hombre. Me arrepiento. Pero ustedes recuerdan lo que decía Dios en el huerto del Edén mientras creaba una cosa, mientras creaba otra cosa, mientras al final creó al ser humano. ¿Qué decía? O sea, el ser humano no es el problema. Porque cuando Dios lo creó, entendió que era bueno. Y cuando creó y cuando pensó
Porque obviamente la mujer fue parte del plan desde el principio, no fue una cosa fortuita posteriormente por una necesidad del hombre, no. Se estaba en el plan de Dios. Como consecuencia, decía en una congregación en estos días que me invitaron a predicar de esto, la mujer no viene a ser creada como algo, mira, el hombre está triste y vamos a... No. Y por eso la mujer no es inferior. Y por eso la mujer no tiene menos valor. No, 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 no. La mujer es igual que el hombre. La mujer vino a ser ayuda idónea para el hombre. Cuando nosotros pensamos en ayuda, decía yo en esa noche cuando predicaba, pensamos que, bueno, está el jefe, como llamamos nosotros, y está el ayudante. Y nosotros pensamos entonces el ayudante es menor que el jefe. No, en la Biblia no funciona de esa manera. La mujer vino a ser un complemento, o sea, tiene su lugar. Tiene su lugar en la humanidad y un lugar muy especial. Y es lo último que Dios crea. ¿Y qué crea? Preguntaba yo a los hermanos en ese lugar después de la mujer. Más nada. Descansó. Como en cierto modo, humanamente hablando, como una especie de corona de su creación, que es lo que dice el pasaje, que la mujer es corona del hombre. O sea, por eso de hecho, la mujer debe, digamos, sentir el estima correcta, no superior al que debe tener. Cada uno, dice la palabra de Dios, debe pensar en sí mismo de manera correcta, no superior, pero tampoco inferior. Somos iguales ante Dios. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando habla de que ya no existe mujer, ya no existe hombre, ya no existe judío, ya no existe griego, ya no existe esclavo, ya no existe libre, porque todos somos uno en el Señor? Entonces, ese es el estándar divino. Entonces tenemos que meternos en ese estándar, tenemos que entender ese estándar. Es exactamente lo que vemos hoy, hermanos. Familias desordenadas, matrimonios quebrantados, juventud sin dirección, inmoralidad normalizada, todo es correcto, violencia y también relativismo. Todo es relativo. Todo va a depender con el cristal que se vea, de la manera que se vea. En ese sentido, hermanos, estamos viviendo precisamente los últimos tiempos, como en los tiempos de Noé. Pero en medio de esa oscuridad había una familia distinta, la familia de Noé. ¿Acaso nosotros somos distintos? ¿Somos como la familia de Noé? Ahora la Biblia, en estos pasajes, introduce una frase extraordinaria. Oigan esta frase que la encontramos en esos pasajes. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es una frase extraordinaria. Porque hallar gracia ante los ojos de Jehová es una gran cosa. Porque estamos enfrente del excelso, del supremo, del infinito, del sublime, gloria sea su nombre, del eterno, del inmutable, del verdadero. Y hallar gracia ante los ojos del verdadero. Noé halló gracia. Pero ¿por qué Noé halló gracia? Porque decidió vivir conforme al estándar divino, no conforme a la sociedad, no conforme a la cultura de la época, sino conforme a Dios. Y ahí estuvo la gran importancia de la fe de Noé. ¿Por qué? Porque Noé decidió conservar ese estándar cuando nadie más lo hacía. Tres características destacan a Noé y a su familia. Noé era varón justo. Justo. Si usted lo pesaba, si usted lo medía, daba la medida del estándar divino. No pesaba más, no pesaba menos, lo que tenía que pesar, conforme a la palabra. Era perfecto en sus generaciones.
Pero le voy a preguntar, hermanos, ¿creen ustedes que la familia de Noé y Noé, todos ellos, eran perfectos a la manera que no cometían errores? Cometían errores. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que era perfecto? Perfecto en sus generaciones. Porque cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, nos hacemos perfectos. Pero Dios sabe que nosotros somos humanos y que estamos sujetos, como dice la palabra, a pasiones. Y estamos sujetos a muchas cosas, circunstancias y demás. Pero en eso nosotros hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Y es algo que yo encuentro en David. Y ustedes recordarán cómo habla Dios de David cuando dice que en mis palabras hablo que David tenía como el corazón de Dios, parecido al corazón de Dios. Pero cuando uno mira la vida de David, uno se da cuenta que David fue una persona muy imperfecta, cometió muchos errores. Y errores muy feos realmente, muy feos. Pero en David había algo, y era que no importando cuán profundo él llegara, cuán desviado estaba, él reconocía que Dios es Dios y que él se debía a Dios. Había un corazón siempre con la intención de volver a Dios, con la intención de mantener ese estándar divino. Sí, yo he fallado. Recuerden el Salmo 51 cuando habla de manera deprimente, se puede decir, hablando de la situación en la que se sentía, la situación en la que se encontraba, hablaba de sus huesos que se le estremecían porque se sentía lejano de Dios. En otras palabras, en toda circunstancia, estaba reconociendo a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo, en este contexto que estamos viviendo, caminar con Dios como anduvo Noé y ser perfecto en sus generaciones. Vamos a ver ese primer video que tenía, sí, el primero. Ay, ay. Es muy corto ese video, debe tener como unos 3 minutos y algo, o dos y algo. Son buenos los técnicos, ¿eh? Buscaron por ahí, compraron herramientas.
¿Lo entendieron? ¿Sí? Estaba subtitulado, estaba en inglés, pero estaba también en español. Y lo cierto es, hermano, que si nosotros decidimos como familia tener el estándar divino, la familia puede ser un lugar hermoso, puede ser un lugar especial, puede ser un lugar que sane todo, pero eso es si la familia tiene a Jesucristo en el centro de ella. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos, nunca lo peor, siempre quiere lo mejor y quiere ponernos en buen lugar, pero es importante que nosotros recordemos poner a Dios en el lugar que merece, en primer lugar en nuestra vida, hermanos. La familia de Noé fue eso, no fue perfecta, pero fue una familia que no negoció el estándar divino. Mientras el mundo se alejaba, ellos se mantenían firmes. Noé lideró con su esposa a la familia a obedecer, aun cuando no entendían, porque ustedes saben que no llovía, tenía muchos años que no llovía. Hacer un arca porque va a caer mucha agua, una locura, no lo entendían. Posiblemente los muchachos, hijos de él también, se burlaban en principio, pero ellos guiaron. Como líderes espirituales, Dios le dio un mandato extraño, construir un arca donde jamás había llovido. Pero Noé obedeció, sus hijos obedecieron, sus hijos, su familia completa obedeció y toda la familia se salvó porque sus líderes decidieron conservar el estándar divino, aun cuando el mundo se burlaba. Noé obedeció a Dios más que a la cultura. Sus hijos siguieron el ejemplo, no la presión social. Su familia permaneció unida bajo un mismo estándar. El estándar divino no es democrático. Un hogar puede ser salvo por la firmeza espiritual de un padre, de una madre, de un matrimonio, un joven que se mantiene fiel a Dios y a esos principios. Mientras otros se destruían a sí mismos, ellos se preservaron, Hebreos 11:7. Hebreo precisamente nos revela, hermanos y amigos, algo poderoso por la fe. Eso fue lo que hizo Noé, por la fe. Por la fe Noé preparó un arca en que todos ellos fueron salvos, pero la gran mayoría se perdió. Mientras los demás perecían por haber ignorado a Dios, solo una familia permaneció en pie, la que conservó el estándar divino. ¿Acaso nosotros conservaremos el estándar divino? ¿Nos mantendremos en pie? Dios quiere que así sea. Después del diluvio dijo Dios, fructificad y multiplicaos. Es decir, la historia humana comenzó de nuevo a partir de una familia que decidió conservar la santidad, decidió conservar la obediencia, la fe, la integridad y el estándar divino. Alabado sea el nombre de Dios.
Dios puede cambiar una nación a partir de una persona. Dios puede cambiar una nación a partir de una familia que se mantiene firme. ¿Seremos acaso esa familia? El futuro de nuestros hijos, hermanos y amigos, depende de si conservamos o cedemos el estándar divino. Un hogar que teme a Dios se convierte en instrumento de renovación para otros. El propósito, hermanos míos, en esta mañana para con ustedes es que podamos como iglesia comprender por qué y cómo conservar el estándar divino en cada área de la vida familiar, si los hijos, si el matrimonio, si la familia en sentido general, si la iglesia, los líderes, para restaurar hogares que posiblemente estén quebrados, para restaurar relaciones y testimonio cristiano si está quebrado, porque es necesario conservar el estándar divino. Es necesario porque Dios no cambia, porque Dios permanece fiel, como dijimos al principio. Porque el mundo está cambiando, pero está cambiando para peor, para mal. Y nosotros necesitamos permanecer firmes y fieles al estándar divino. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versos 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días o últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Cuando hablamos de implacables estamos diciendo no son flexibles, pero sí son implacables hacia el mal, calumniadores, intemperantes, se van detrás del vicio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, no tienen conocimiento del Altísimo. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Job a su esposa en un momento determinado? Cuando le dice a su esposa, oye, muérete, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué le dijo Job? Pero le dice Job, además de eso, has hablado como las mujeres fatuas suelen hablar. En otras palabras, sin ningún conocimiento, como una persona falto de entendimiento has hablado. Entonces los postreros días iban a estar también marcados por personas así, infatuadas, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice entonces, a estos evita. Mantén el estándar divino, a esto evita. Una generación que celebra lo malo y desprecia lo bueno. La familia hoy es bombardeada por relativismo, por ideologías, por inmoralidades, entre muchas otras cosas. Pero nosotros tenemos que recordar, hermano, que nosotros somos llamados a ser luz. Y también somos llamados a ser sal de la tierra. Y dice la palabra, y si la sal se desvanece, si dejamos que la corriente de la humanidad de hoy día nos lleve, no podremos salar. Y una comida desabrida no es tan fácil comérsela, por no decir verdad. No es tan fácil comérsela. Es buena comérsela con el punto de sal. Es buena, es rica. De hecho, la sal es muy importante para nuestro organismo. Mateo, en su capítulo 5, versos del 13 al 16, dice que nosotros somos llamados a influenciar, no a ser influenciados. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada o pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Y se pone una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un barril,
sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Asimismo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo tengo algunos compañeros de trabajo, específicamente una chica que somos muy amigos, y ella, dentro de las cosas que hizo en la vida o ha hecho, estudió fuera, sobre todo en España, y bueno, tiene muchas ideas de las que tenemos hoy día. Y pasó casi un año, más o menos, casi un año pasó en ese lugar de trabajo, ha pasado, y yo no había dicho que era cristiano en ningún momento. No porque me avergonzara, no me avergüenza decir que soy cristiano, pero de manera muy particular, independientemente de lo que usted piense en ese sentido, yo creo que nosotros como cristianos no tenemos que estar haciendo trompeta en la calle. Véanme, yo soy cristiano. La gente tiene que darse cuenta que usted es cristiano, porque usted mantiene el estándar divino. Eso yo lo creo profundamente. Y pasó un año, nosotros en la oficina, actuando, haciendo esto, haciendo lo otro. En cambio, hay una chica en otro departamento que cuando llega por el pasillo comienza alto, buenos días, y cantando canciones cristianas, alto. Y esa chica amiga mía me dice, pero ¿y por qué ella actúa de esa manera? Y bueno, en conversaciones, esta chica amiga mía me dice, cómo que dicen los cristianos? Ustedes los cristianos, porque en una discusión, en un momento, se dio cuenta que yo era cristiano, cuando hablamos de un punto específico de las escrituras, que ella decía algo y yo ahí comencé a hablar y ahí comenzó a darse cuenta que era cristiano. Entonces, ¿cómo dice ella ahora? ¿Cómo dicen ustedes los cristianos? Dicen ustedes los cristianos, lo, eh, ¿cómo dice ese dicho popular? Hasta Dios lo ve. ¿Cómo dice eso? Lo mucho hasta Dios lo ve, dice ella. Lo, entre otros dichos. ¿Y cómo dicen ustedes tal cosa? Y yo le digo, pero la chica de tu departamento está haciendo un gran trabajo en ti. Ya tú mira cómo tú estás hablando. Y me dice, no, no, ella no, tú estás haciendo un gran trabajo. Porque a ella le choca, digamos, esa exposición como para que véanme, yo soy cristiano. Yo creo que nuestras palabras tienen que hablar más alto que nuestras palabras. Nuestros hechos tienen que hablar más alto que nuestras palabras. Que la gente verdaderamente vea que nosotros somos diferentes porque Cristo mora en nosotros verdaderamente. No porque nosotros queremos que la gente vea lo que somos. No, 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 no. Con nuestras acciones. Que nuestro estándar no esté impregnado de lo que yo quiero que ellos vean, sino de lo que ellos vean en mí de lo que soy, por mi ejemplo. Entonces es importante que nosotros seamos luz en el mundo, pero también que seamos sal de la tierra, porque nuestra familia es el reflejo de Cristo. Efesios en su capítulo 5, versos 1 al 2 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestra vida, hermano, como pareja, de manera individual como cristiano, como los líderes de la congregación, como joven, como niño, nuestra vida tiene que ser grata ante la presencia de Dios, que olamos bien, que cuando entremos a un lugar dejemos el olor, pero no el olor mío, no el olor del perfume, no el olor de mi piel, el olor de Cristo para gloria de su nombre. El olor de Cristo, que eso sea lo que podamos dejar ese ambiente, ese olor como cual vela aromática.
en aquel lugar y todos puedan ser tocados por ello. ¿Qué compone el estándar divino para la familia? Vamos a ver el segundo video, si puedes. Este también debe ser corto. Hay uno que tiene 13 minutos, pero ese tal vez no lo veamos. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el pie de las profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, os gusta el fútbol, ¿verdad? Pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencido. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Yo me goles. Yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? La defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrojamos el hombro, nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Bueno, lo cierto es, hermanos, que yo crecí en un hogar cristiano, un hogar de la Iglesia de Cristo. Y tengo muy bonitos recuerdos de cuando yo era pequeño. Y yo recuerdo que se sentía muy bien ese hogar. Ese hogar se sentía muy bien. Yo recuerdo que nos sentábamos a la mesa a comer, se oraba en la mesa.
Pero llegó un momento más o menos cuando yo tenía 6, 7 años, por ahí más o menos, que ese hogar se destruyó y ya no era lo mismo. Y mi mamá seguía con quien me quedé y con mi hermano. Seguíamos yendo a la iglesia, pero obviamente como un niño, a empujones, vamos a decirlo así. Pero yo recuerdo siempre unas palabras que mi mamá me decía. Me decía algo que ustedes conocen y que han escuchado otras veces, decía ella, un hogar que ora unido, junto, permanece unido. El de ella no permaneció, pero llegó un momento en mi vida en que yo sentí mi vida vacía, 18 años, 17 años más o menos. Sentí mi vida muy vacía, muy sin sentido, muy sin propósito. Y yo me dije a mí mismo en ese momento, yo quiero volver a sentir la felicidad que yo sentía cuando nos sentábamos a la mesa a comer. Y le dije a mi mamá que ya no iba a la iglesia, muchos años ya fuera. ¿Cómo yo llego a tal iglesia? En este caso, a la iglesia del Ensanche Sama, porque guardaba buenos recuerdos, porque me llevaban de pequeño tanto a Juan de Morfa como a Osama, pero nos congregábamos en el Sánchez Payat. Y ella me llevó hasta el día de hoy, yo no he vuelto atrás. Y hace ya unos 30 y algo de años, me parece. Y a los 5 años de yo estar en la iglesia, mi mamá volvió. Y luego volvió mi papá. Y luego se acercó un poco más mi tío, que estaba un poco más lejano. Y luego mi otra tía. Y luego otro tío que se había bautizado muchos años atrás. Tal vez no volvimos a ser la misma familia que éramos al principio, pero volvimos al Señor. Y eso es bueno. Y es bueno en gran manera, hermanos. ¿Qué compone, hermanos y amigos? ¿Qué compone el estándar divino para la familia? Lo compone la pureza y lo compone la santidad de cada uno de sus miembros. Primera de Pedro en su capítulo 1, versos del 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. O sea, apártese a la cosa de Dios. Eso es lo que significa santo. No es algo que no puede ser alcanzado. No es como ese cuadro que nosotros vemos de esa persona con una aureola aquí arriba que no han roto un plato. No es eso. Es que usted se dedique a las cosas de Dios, que se aleje del mundo y se dedique a las cosas de Dios y viva en el camino del Señor. Entonces, en ese sentido, la pureza en las relaciones, en las redes sociales, el entretenimiento, el lenguaje nuestro y nuestro pensamiento tienen que reflejar el estándar divino, no el de nosotros. Para ello es importante que nosotros cada vez nos introduzcamos en la regla que hablamos en el principio, en el canon, que es la palabra de Dios. En la medida en que nosotros profundicemos en ella, nosotros vamos a errar poco, porque vamos a estar con el estándar de Dios que está en la Biblia. En el estándar de Dios también hay un amor sacrificial, un amor ágape, un amor ágape. Si puede poner la presentación de nuevo. Un amor ágape, un amor como se ama a Dios en cada rol. Primero los Corintios capítulo 13, capítulo que ustedes conocen muy bien, exactamente en los versículos 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Novios, amor que honra. Matrimonios, amor que se entrega. Padres, amor que guía. Hijos, amor que respeta. Esa debe ser la fórmula para cada uno de nosotros, hermanos. Tengámoslo muy pendiente en nuestra vida. Seamos obedientes a la palabra, porque solo así obtendremos el estándar divino. Josué 1:8 dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea su nombre. Pero es cuando nosotros nos mantenemos en la palabra, cuando nosotros mantenemos los dichos de Dios en nuestra vida, cuando nosotros meditamos en ellos de día y de noche. No es necesario que usted abra la Biblia todo el tiempo. Bueno, hoy tenemos la Biblia en nuestro aparato, está mucho más fácil, pero es necesario que usted la recuerde en su vida en cada momento. En cada momento, cuando está en la oficina, en una circunstancia X, póngale usted el nombre, que usted recuerde qué haría Jesús en mi lugar. Cuando usted esté con su compañero de trabajo, cuando usted esté con su vecino, cuando usted esté en la iglesia, los líderes o los miembros cualquiera, que usted recuerde qué haría Jesús en mi lugar. Si nos salimos de esa pregunta, hermanos, vamos a actuar de manera humana y como consecuencia vamos a cometer muchísimos errores. Y vamos a hacer daños a hermanos, a amigos, a familiares, a hijos, a padres, si nos salimos de ahí. Porque vamos a actuar desde la carne, no desde el espíritu. Y nosotros estamos llamados a actuar desde el espíritu para gloria de Dios. La familia que decide obedecer, prospera espiritualmente. Y si prospera espiritualmente, todas las demás cosas le son añadidas. Todas las demás. Lo que sucede es que en ese interín, en lo que la hacha va y viene, nosotros solemos desesperarnos en el proceso. Y no vemos resultados rápidos. Y nos cansamos de hacer el bien. Y nos cansamos de hacer la voluntad de Dios. Y tratamos de buscar el camino más corto para las cosas. Pero dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo. ¿A qué tiempo? Al tiempo de Dios. No al tiempo mío, al tiempo de Dios. Pero cuando las cosas son al tiempo de Dios, hermano, mire, todo va a estar bien. Cuando las cosas son al tiempo de Dios. Autoridad y sujeción según Dios. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor a Dios. En el temor de Dios. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice la palabra. O sea, la palabra de Dios tiene consejo para nosotros. ¿Te imaginas la persona que dirige la congregación o varias personas, no lo sé, entre ellos hombres y mujeres que de una manera u otra dirigen, ¿no? En ese sentido, los hermanos, que haya que estar, hermano, mire, para ir a visitar a un hermano enfermo, nadie está disponible. Para ir a predicar, nadie está disponible. Un culto, nadie está disponible. ¿Y quién? Nadie está disponible. Y dándole problema a la persona que dirige, dándole problema cuando no es una cosa a la otra. Y entonces esto y aquello. Déjeme decirle, hay congregaciones, hay iglesias que agotan a los líderes. ¿Y usted sabe lo que hace el líder? Coge el camino más cerca. Se descarría espiritualmente. Porque se agota, se cansa, se consume. Dice, pero esto no vale la pena. Y como consecuencia, su familia también es afectada. Por una razón u otra, decide soltar. Nosotros como miembros de la congregación necesitamos ser más colaboradores,
mantener el estándar divino, cada quien de manera particular, de manera individual, poner su granito de arena. No es verdad que no hay esa persona que no tenga un granito de arena que poner. Habrá aquellos que podrán poner 5 granitos de arena, pero usted tiene que tener un granito de arena que poner, porque Dios nos ha dado a todos, ha repartido, y unos recibieron más, pero otros recibieron menos, pero de igual manera recibieron. Y si usted recibió, usted tiene que dar. No se dé el lujo como miembro de la congregación de ser un miembro de una banqueta, de estar sentado todo el tiempo. No, usted no tiene que estar parado aquí tampoco. No, no, no. Pero hay demasiadas cosas en el pueblo de Dios que hacer. Hay demasiadas cosas en su familia que hacer, desde el punto de vista de la fe, en su lugar. Hay demasiadas cosas. Y tenga en mente, siempre tenga en mente, que donde quiera que usted esté, si usted es miembro de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, de esta en particular, como usted se comporte, el estándar que usted mantenga, habla de esta iglesia, habla de la iglesia de Cristo. No van a decir Juan, van a decir, mira, ¿y eso qué es cristiano? Él dice que es cristiano, ella dice que es cristiana. Y entonces no le va a hacer solamente daño a usted, le va a hacer daño a la iglesia, al pueblo de Dios. Y eso no mantiene el estándar divino. Ese no es el estándar divino, es el estándar de usted. Y nosotros estamos llamados a permanecer en el estándar divino, que andemos en integridad y en temor a Dios. Es lo que dice Proverbios en su capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí está todo. Óigame, si nosotros nos mantenemos ahí, nosotros vamos a ser exitosos en todo lo que hagamos. La inteligencia de Dios, la inteligencia del Santísimo, la inteligencia y la sabiduría de Él. Sin temor de Dios, no hay fundamento, no hay base, está hueca. Y usted podrá pensar, bueno, hay muchas personas en la vida que son muy exitosos en muchas cosas y no son cristianos. Eso es verdad. Pero el mayor éxito que puede tener una persona es seguir a Dios por encima de todos los éxitos. Porque ese va a ser un ser humano, hombre, mujer, va a ser un ser humano cabal, va a ser un ser humano completo, va a ser un ser humano que en cualquier circunstancia va a procurar actuar no conforme a su creencia, sino conforme al estándar de Dios. Y eso va a ser ganancia para todos. Entonces mantengamos esto en nuestra vida, hermanos, ese temor a Dios, ese temor a través de su palabra, conservando el estándar divino en cada área de nuestra vida. Noviazgo que conservan el estándar divino. Segunda los Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Es importante. Hay hermanos que se me han acercado a decirme en algún momento, hermano, ¿qué tú crees? Mira, estoy conociendo a una persona, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier otro lugar. Hermano, mira, hay personas muy buenas que no son cristianas, porque dicho sea de paso, en algunos casos han sido, digamos, de alguna manera instruidos en la palabra, aunque no han estado expuestos a la palabra misma. Una abuela que le mantuvo todo el tiempo como un general que compartíamos la palabra con él, ya es un general retirado, y él compartíamos la palabra, duramos como 2 años estudiando la palabra con él y su familia, y él me decía siempre cómo él recordaba los salmos que su abuela le hacía aprender de memoria, sobre todo el Salmo 1, y él se lo sabía de memoria, porque entonces, estas palabras
trabajan profundamente en el corazón del niño, del joven, y se le quedan. Y esas son las palabras que moldean. Y él recordaba esas palabras y decía que no se siente en silla de escarnecedores, de burladores, porque lo que dice el Salmo 1. Entonces él siempre tuvo eso pendiente. Entonces eso hace que él tenga un temor a Dios, un temor a lo que él recibió de su abuela en ese momento. Entonces eso es importante. Entonces en ese sentido, digo, mira hermano, mira hermana, que me han venido pidiendo ese consejo. Hay personas que son muy buenas y hay personas que pueden llegar a ser cristianos, ¿verdad? Pero es importante que el cristiano trate de buscar parejas que sean cristianas. Es sumamente importante porque uno se evita muchos males, muchos sinsabores. Hay muchos hermanos y hermanas que pasan muchos sinsabores porque su pareja no es cristiano o no es cristiana. Y en este momento yo no estoy juzgando a nadie, ni sé de nadie. La congregación realmente yo no la conozco, digamos, las interioridades, pero esto es parte del tema. Y aprovecho la oportunidad para darle ese consejo. Tengamos cuidado, tiene que aparecer una persona en la iglesia. O yo sé que cada vez estamos más escasos, ¿verdad? Las personas, digamos, em, claro, hay más hombres que mujeres, hay más mujeres que hombres también. Sí, se entiende. Yo sé que puede haber una que otra escasez de esto, aquello y lo otro, pero cuando uno decide mantener el estándar divino, Dios va a proveer. Dios proveerá. Él lo va a hacer. Él no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Él, si él lo dijo, lo hará. Óigame, no se desespere. Porque si usted espera en Jehová, usted verá grandes cosas. Ahora, lo que pasa es que a veces no estamos en la disposición de esperar. Óigame, Dios si prometió, Él lo hará. Mantenga el estándar. No, manténgalo. Claro, no deje de hacer su diligencia. Si usted entiende como hermano, hermana, que aquí cuando usted mira no hay una persona que le agrade físicamente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, usted tiene que visitar otras congregaciones de la iglesia, otras actividades de la iglesia. Se puede ir fuera del país si quiere también, de la iglesia. Y en algún lugar usted lo va a encontrar, porque Dios le tiene el suyo, la suya preparada, guardado ahí. Usted lo que tiene que permanecer fiel y Él hará. No olvide eso en cualquier circunstancia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia o de malos deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Es importante entonces guardar la pureza sexual, poner límites saludables en la relación de pareja, de novios o de casados, buscar consejo espiritual siempre en personas que te puedan dar consejo, no en lo que te van a decir lo que tú quieres escuchar, en personas que ustedes saben que son sinceras y que quieren lo mejor para ustedes. En ese sentido, no unir la vida con alguien que te aleja del Señor, tenga eso muy en cuenta, porque entonces perdemos lo más por lo menos. Y después nos entristecemos. Y después pasamos por muchas cosas, hermanos. Ojo, hermano. Eso no quiere decir que en la iglesia no puede pasarle algo. Puede que en la iglesia le pase algo. Usted habiendo esperado, elegido, usted entendió que eligió bien. Y de repente, bueno, él o ella hizo esto, hizo aquello, divorcio, lo que usted no lo sé. Pero si usted permanece fiel, hermanos, las cosas saldrán bien. Las cosas saldrán bien. No importa cuán difíciles se pongan. No importa cuán negras se pongan, usted procure de manera individual permanecer fiel al Señor y Él hará. Matrimonio que conservan el estándar divino. Efesios 5, 22 al 33. Yo creo que podemos ver el otro video, me parece. Ojalá que no sea el de 13 minutos.
Vamos a ver. Ese mismo es. Vamos a ver si lo podemos ver un poco. Donde las historias se cruzan, la mesa. Allí no solo se sirve comida, también se sirven emociones, alegría, cansancio, discusiones y reconciliaciones. Hoy, en esta familia, una cena aparentemente normal se convertirá en una lección sobre el verdadero significado de la mesa de Dios. La madre, con voz firme pero tierna, grita desde la cocina: "La cena está lista. Vengan a la mesa". No hay respuesta. Suspira y lo repite más fuerte: "La cena está lista. Vengan a la mesa". El padre, sentado en el sillón con el celular en la mano, responde sin moverse: "Ya voy. Solo quiero terminar este video". La madre vuelve a llamar: "Ellie, Jason". Del pasillo se escucha una voz apagada, como de alguien en plena batalla de videojuego. Estoy en medio de una pelea. La hija entra despacio, mirando fijamente su teléfono. Se deja caer en la silla sin saludar. La madre la observa con un gesto serio. En la mesa no hay teléfonos. La hija suelta el dispositivo con un suspiro, mostrando fastidio. Está bien. La madre, intentando suavizar el ambiente, pregunta: "¿Cómo estuvo tu día?". "Bien", responde la hija seca, sin mirarla. "¿Qué fue lo mejor que te pasó hoy?". La hija se encoge de hombros. "No sé. Chatear con mis amigas, supongo". La madre sonríe levemente. "Eso suena divertido. ¿Y qué hay para la cena?", pregunta la hija, al fin levantando la mirada. "Tacos". La hija resopla con ironía. "¿Otra vez?". "No los tuvimos la semana pasada. Son los favoritos de tu padre. Por eso los preparo. Y el resto de nosotros, ¿qué? Yo solo quiero algo distinto. Algo nuevo". La madre se detiene, pensativa. "¿Y qué te gustaría?". "Hace tiempo no tenemos lasaña o pollo Alfredo". La madre sonríe con complicidad. "Tienes razón. Eso suena bien. Quizás la próxima semana". En ese momento, el padre aparece en la mesa con entusiasmo. "Tacos, mi comida favorita". Madre e hija responden al unísono: "Lo sabemos". El padre se ríe mientras se sirve. Los tacos nunca fallan. Puedes cambiar la carne, variar los toppings. Siempre saben deliciosos. La hija lo mira resignada. "¿No podrías elegir algo distinto como favorito?". Él la mira con picardía. "¿Y si lo pongo dentro de una tortilla?". Ella niega con la cabeza y sonríe a medias. Oh, papá, una cena que parecía rutinaria está a punto de transformarse, porque en esta mesa pronto se sentará alguien inesperado, y con él llegará una enseñanza que cambiará la forma en que todos entienden lo que significa compartir. La cámara se enfoca en la mesa servida, cuando de pronto se escucha la puerta abrirse con un golpe suave. Una voz alegre rompe la rutina. "Hola, mamá". La madre gira sorprendida, con los ojos abiertos de par en par. "Declan, ¿tú aquí?". Suelta lo que tiene en las manos y corre a abrazarlo. En sus brazos no solo hay alegría, también alivio, como si todo el tiempo que estuvo lejos desapareciera de golpe. El hijo sonríe, mientras sostiene una maleta en una mano y una bolsa de ropa en la otra. A su lado aparece un joven tímido, algo incómodo. Quise sorprenderlos y venir a pasar el fin de semana en casa. Ah, y traje a mi compañero de cuarto, Maverick. La madre sonríe con ternura. "Bienvenido, Maverick". Llegaron justo a la hora de la cena. Declan guiña un ojo a su amigo. "Te dije que si corríamos un poco, alcanzaríamos la comida caliente". Los dos se sientan emocionados. Declan huele la mesa y exclama con entusiasmo: "Tacos. Sí, esto es lo que necesitaba". Maverick mira el plato como si fuese un banquete real. "No tienen idea de lo feliz que estoy. Esto es comida de verdad". La hermana lo observa con ironía. "¿Y qué es lo que comen normalmente? ¿Comida falsa?". Él se ríe, un poco avergonzado. "Ramen, hot dogs, cereales fríos. Créeme, esto es un festín". La madre se ríe, sirviendo más porciones. "Hay de sobra. Coman tranquilos".
Declan se recuesta en la silla, suspirando. Uf, no saben lo bien que se siente estar en casa. Comer algo rico, dormir en mi cama, usar una lavadora sin monedas. Lo extrañaba todo. El padre lo mira con cariño. Nosotros también te extrañamos. La hermana cruza los brazos, con tono sarcástico. Habla por ti. Yo disfrutaba la paz. Declan la mira y sonríe con burla. Yo también te quiero, Ellie. La madre interrumpe antes de que crezca la tensión. Hijo, tú y tus amigos siempre son bienvenidos. En nuestra mesa siempre habrá lugar para uno más. El padre sonríe y levanta su vaso. Así es. En esta casa siempre hay espacio para compartir. El regreso de Declan trajo consigo no solo alegría, sino también un invitado inesperado, un forastero que pronto pondría a prueba la paciencia, la hospitalidad y el corazón de quienes ya estaban sentados a la mesa. La cámara se desplaza lentamente por la mesa llena de platos, mostrando las manos que se sirven, las risas de Declan y la gratitud de Maverick. Pero la sonrisa de Ellie se desvanece. Sus ojos revelan incomodidad. Ella se cruza de brazos y murmura con fastidio. ¿De verdad vamos a dejar que un desconocido coma nuestra comida, use nuestra lavadora y duerma aquí? El padre la mira serio. Ellie, no es un desconocido, es el compañero de tu hermano. Ya lo conocimos en la universidad. La madre añade con dulzura. Además, él no tiene un lugar a donde volver este fin de semana. Aquí tiene un hogar temporal. Ellie golpea suavemente la mesa con su mano. Pero no es nuestra responsabilidad. Nosotros vivimos aquí, hacemos los quehaceres, y de pronto aparece alguien que se lleva todo como si fuera suyo. El padre suspira, intentando mantener la calma. No exageres. Nadie está tratando a Maverick como un rey. Solo le estamos ofreciendo comida, un colchón y un poco de compañía. La hija levanta la voz. Sí lo están. Hasta ocupa el asiento de Jason. Mañana que sigue. Otro lugar sagrado en la mesa reservado para cualquier extraño. El silencio cae por un momento. Declan baja la mirada. Maverick se queda quieto, incómodo. La madre respira profundo y responde con suavidad. Ellie, ¿por qué te molesta tanto? Tenemos suficiente comida para todos, más camas de las que usamos, más espacio del que necesitamos. Compartir no debería ser un problema. Ellie no responde. Se muerde los labios, pero su incomodidad sigue creciendo. Narrador. La mesa, que debía ser un lugar de unión, se convertía ahora en un campo de batalla. En cada palabra de Ellie resonaba algo más profundo. El miedo a perder su lugar, el resentimiento de no ser comprendida. Pero a veces, es en esos momentos de tensión, cuando la enseñanza más grande está a punto de revelarse. El silencio pesa en la habitación. Solo se escucha el choque de cubiertos contra los platos. Ellie baja la mirada, molesta, mientras Declan y Maverick intentan no intervenir. El padre rompe la tensión con voz tranquila pero firme. Ellie, ¿sabes a quién te pareces? Al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Ella lo mira confundida. ¿Qué? Él continúa. El hermano que se quedó en casa, que trabajó duro todos los días, pero se enojó cuando su padre recibió con alegría al que volvió. Sentía que no era justo. La madre asiente suavemente. El padre no estaba menospreciando al hijo mayor, solo quería mostrar que en su mesa había lugar para todos, para el que nunca se fue, para el que regresa y para el que llega por primera vez. Eli frunce el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El padre la mira con ternura. Mucho, porque la mesa de Dios está abierta a todos, a los que llevan tiempo en ella, a los que vuelven después de estar lejos, y a los que apenas la descubren. La madre le toma la mano. Hija, Jesús dijo, si me amas, alimenta a mis ovejas. Y también nos enseñó a cuidar al extranjero, a la viuda, al huérfano, abrir nuestro hogar, compartir lo que tenemos. Es parte de seguirle. Eli suspira, apartando la mirada, pero sus ojos muestran que las palabras han comenzado a calar en su corazón. Narrador, las palabras de los padres resonaron en la mente de Eli.
Quizás no era solo cuestión de comida o espacio, tal vez había algo más grande en juego. La oportunidad de mostrar el amor de Dios en lo sencillo, en un plato compartido, en una cama ofrecida, en una bienvenida sincera. La cámara sigue a Maverick cuando regresa del pasillo, con el cabello algo despeinado y una sonrisa tímida. Se detiene junto a la mesa, mirando a la madre. Gracias. De verdad, gracias por dejarme estar aquí. No sabía cuánto necesitaba un lugar así hasta que llegué. La madre sonríe con ternura. Claro que sí. Estamos felices de que vinieras. Maverick se ríe nervioso. Declan ya se quedó dormido. Cayó de cara en la cama y empezó a roncar al instante. Nunca lo había oído dormir tan profundamente. Creo que extrañaba demasiado su casa. Ellie no puede evitar soltar una pequeña carcajada. Sí, su ronquido es tan fuerte que hasta los muertos lo escucharían. Maverick se relaja un poco más y agrega con sinceridad. Pero yo no tengo un lugar así. No una mesa donde me esperen. No una familia que me reciba. Esto significa mucho para mí. El padre lo mira con compasión. Aquí siempre tendrás un lugar. Ellie lo observa en silencio. En su rostro aún hay resistencia, pero algo comienza a quebrarse. Baja los hombros, suspira y murmura con cierta ironía. ¿Y ahora qué? ¿Van a darle también un anillo y una túnica como al hijo pródigo? Maverick sonríe, levantando las manos en broma. Bueno, unas pantuflas no estarían mal. Los dos se miran por un momento y se ríen, rompiendo la tensión. Narrador, en un instante, la dureza de Ellie comenzó a desmoronarse. El agradecimiento sincero de Maverick había abierto una grieta en su muro de enojo, y a veces es en las pequeñas risas compartidas donde empieza el verdadero cambio del corazón. La madre comienza a levantar platos, pero Maverick la detiene con una sonrisa tímida. ¿Puedo ayudar a limpiar? Al fin y al cabo, ¿no dijo que ahora esto era mi casa, su casa? Ella ríe suavemente. Claro que sí, aunque en esta casa los invitados no están obligados a fregar platos. Maverick insiste. Está bien, pero solo si a cambio mañana me prepara ese famoso pan de jengibre del que Declan nunca deja de hablar. La madre sonríe, pensando en la receta. Ellie se cruza de brazos, pero esta vez con una sonrisa pícara. ¿Y si lo preparo yo? Todos la miran sorprendidos. Ellie baja la voz, más sincera. Papá tiene razón. Hay suficiente en la mesa para todos. Y estoy contenta de que hayas venido, Maverick. Él asiente con gratitud. Gracias, Ellie. De verdad. Las risas vuelven. Las manos se mueven recogiendo platos. Y la cámara se eleva mostrando la mesa, aún llena de comida compartida. Narrador. Cada mesa cuenta una historia. A veces es la rutina, otras veces la incomodidad, pero siempre puede ser un reflejo de algo más grande. La mesa de Dios. Allí no importa si llegas por primera vez, si vuelves después de mucho tiempo, o si siempre estuviste sentado. Todos son bienvenidos. Siempre hay un lugar reservado para ti. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hijos que conservan el estándar divino, ciudadanos que conservan el estándar divino. Es importante que como líderes e hijos espirituales conservemos el estándar divino. Hay muchos pasajes que hablan de esto, de cómo nosotros conservar el estándar divino, establecer convicciones personales profundas en la familia, en cada miembro de la iglesia, en cada miembro de la familia. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, sea mantener el estándar divino, meditar y obedecer la palabra diariamente, como dice Salmo capítulo 1, versos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero concluir esta parte rápidamente. Hay un pequeño video de 2 minutos que no debiéramos dejar de ver porque es muy, pero muy bonito. Y era el video final. Pero yo quiero antes de eso contarles de un faro y del capitán. Un capitán navegaba en la noche y vio una luz de lejos, a lo lejos. Ordenó que aquella luz cambiara su curso porque él iba directo. Desde la otra luz respondieron, no, cambie usted su carro o su curso en este caso. El capitán molesto respondió, soy capitán de un buque de guerra, cambie su curso inmediatamente. Le dio una orden. La voz respondió, soy un simple marino, pero estoy en un faro y los faros no se mueven. La nave se puede mover, pero el faro no se mueve. El faro permanece ahí. El estándar divino es como un faro, firme e inmovible, seguro. Si chocamos contra él, no es porque Dios cambió, es porque nosotros nos cambiamos a nosotros mismos. Mantengamos el estándar, hermanos, divino. Mantengamos el rumbo. No nos dejemos desviar por una razón o por la otra. A veces las cosas se ponen difíciles, se ponen un tanto no tan alegres, no tan bonitas. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando nos mantenemos en el estándar, Dios hará grandes cosas con nosotros. Hará grandes cosas con nuestra familia, hará grandes cosas con la iglesia y seremos grandes en la sociedad porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y actuamos conforme a ese estándar. Denme esos 2 minutos y algo, si les parece, perdónenme, antes de comenzar con las preguntas, porque yo creo que deben ver ese video que es muy bonito. Ah, la familia. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera una? Me refiero, ¿cómo se inicia una familia? Para muchos tal vez sea una pregunta bastante tonta, pero para mí fue el comienzo de mi gran aventura. Mi nombre es Joe y siempre he sido muy visionario. Mis profesores solían decir que me esperaba algo grandioso, aunque nunca lo pensé. Siempre fui muy inteligente, astuto y a veces hasta muy creativo. Y es que siempre hay un motivo, aunque aún no lo conocía. Uf, ¿Qué día? wow, qué bella es. Me notó al fin. Mi astucia siempre me sorprende. Uf, y a veces hasta de más. Mi sueño de una familia era lo convencional. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Quería una familia. No podía esperar a que fuéramos 3 o 4. Y llegó el día. Y es que cuando ves a la vida a los ojos, todo cambia. Porque nunca sabes cuándo harás tu sueño realidad. ¿Se acuerdan de mi astucia? Intenta ser feliz con lo que tienes. Tu familia, las personas a las que tienes a un lado. Y aprovecha cada momento, porque quizás mañana
Ya, usted. El estándar divino, hermano, mantengámoslo. Dios nos bendiga mucho. Gracias. Gracias, Señor.